Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Carolina Zulca. Los integrantes son Gonzalo Sotomayor, Andrea Salazar, Harold Wu y María Alejandra Roncal. Y en este proyecto vamos a hablar sobre el lenguaje de señas peruano en educación primaria. Siguiente. Este es el índice de la presente exposición. Vamos a hablar del planteamiento del problema, el propósito del proyecto, la descripción del proyecto y el esbozo o prototipo del producto. Primero tenemos el planteamiento del problema. ¿Quién es el público objetivo? Nuestro proyecto se va a centrar directamente en quienes son los alumnos de la institución José Joaquín Inclán, primaria, de tercero a sexto, que es un colegio que está ubicado en Matelini, en Chorrillos. Una breve descripción de cuál es el problema. El problema es que las personas que tienen discapacidad auditiva, al momento de relacionarse con personas oyentes, las personas que tienen plena capacidad de audición y lenguaje, siempre tienen que esperar a que algún presente se le traduzca a estas personas en lenguaje de señas o se utiliza algún medio escrito, lo cual hace que la comunicación sea innecesariamente lenta, que se pierda información importante y detalles cruciales, incluso puede ocasionar frustración, tanto en el oyente como en la persona con discapacidad. ¿Y cuál es la causa de este problema? La causa del problema radica en todas las personas oyentes. No entienden que el lenguaje de señas también es un lenguaje universal. Entonces es necesario dominar, aunque sea el vocabulario básico, para no excluir de la dinámica social a las personas con problemas de audición. Propósito del proyecto. Nuestra finalidad es buscar beneficiar a la comunidad de las personas con discapacidad auditiva por medio de la construcción de un ambiente más abierto y más amigable con la inclusión de la enseñanza del lenguaje de señas en el nivel primario educativo, de modo que podrán comunicarse con las demás personas de una forma más directa, sin intermediarios y más sencillo. En los objetivos tenemos el objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es enseñar un vocabulario básico y relevante del lenguaje de señas acorde con los acontecimientos actuales en la educación primaria. Un ejemplo de ello podría ser el tema actual que tenemos del coronavirus. Y en los objetivos específicos es elaborar un material educativo para los estudiantes adaptado de la guía para el aprendizaje del lenguaje de señas peruanos y adaptar los proyectos de aprendizaje para que contemplen el dominio básico del lenguaje de señas como competencia a desarrollar. 3. Descripción del proyecto. Bueno, lo que Bueno, va con la línea de acción de nuestro tema es, primero que nada, la elaboración de un material educativo para estudiantes que será usado en campo dentro de lo que ya dijo mi compañero Gonzalo. Aparte, se hará una adaptación de estos proyectos de aprendizaje para que incluyan el lenguaje de las señas de Perú. Siguiente. En el cronograma que hemos hecho se divide en 15 semanas. Y en 2 etapas. La primera etapa son 7 semanas y es donde se va a elaborar todo el material educativo para estudiantes, se va a analizar el material actual que tienen, que ya existen, se va a elaborar el primer boceto del material, va a haber una revisión y a partir de la semana 8 en adelante es donde se va a empezar a aplicar los proyectos. Hay 8 proyectos en total los que vamos a hacer. Siguiente. Bueno, como justificación teórica en este proyecto sí aplicamos el modelo social debido a que se encarga de lograr un entendimiento acerca de cómo manejar las ideas de normalización y de discriminación. Es por ello que se considera importante que este enfoque tiene una estrecha relación con nuestro proyecto de investigación, ya que queremos abordar la discapacidad como un punto de vista más normativo. También queremos mencionar que para el modelo social es una herramienta básica para la satisfacción de los derechos de las personas con discapacidad y debe basarse en la igualdad, haciendo efectivo los derechos humanos. Es por ello que al momento de implementar un manual educativo, se logrará generar un aprendizaje más homogéneo y de igualdad para las personas que presentan discapacidad. Siguiente, por fin.
Ya. También es importante mencionar que existe una relación del proyecto presentado con con el modelo de capacidades. En el enfoque de la capacidad y de las capacidades, que son términos claves, y es el nuevo examen de la desigualdad, desarrollo y libertad. También se puede definir como la justicia social como referencia de igualdad y la dignidad de las personas que tienen alguna discapacidad. Siguiente, Onchi. Ya. Para esta parte, nosotros nos hemos basado en 3 artículos que va a beneficiar a nuestro proyecto. El primero lo tenemos como obligaciones generales, que va a ser promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Esto va a hacer que podamos lograr un mayor entendimiento al momento de aprender el lenguaje de señas, que es muy importante hoy en día, y va a generar una igualdad para las personas que tienen discapacidad. De ahí tenemos el artículo 8, que en realidad con esto queremos sensibilizar a la sociedad y promover la toma de conciencia respecto a las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Y por último, tenemos el artículo 5, que con esto queremos llegar que los estados partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad. Y vamos a promover la igualdad y eliminar la discriminación en todas partes, y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. Siguiente, Onchi. Bueno, en esta parte es lo que es el prototipo. Primero que nada, realizaremos un libro con el cual que va dirigido a niños de 7 a 12 años, de tercero a sexto de primaria. Este libro constará de 4 partes, que es 1, la introducción; 2, una forma de demostrar cómo es la forma de vida de estas personas que sufren de este problema de sordera, ¿no? Que es con el título de Mi hijo es sordo. 3, que es Comienza a aprender, donde empezamos con la idea de las cosas importantes y más básicas de la forma de hablar de una persona sorda, ya sea el abecedario, los números o los colores. Siguiente. Además, dentro de esto también se hará elaboración de material educativo, como los pronombres, tanto el yo, tú, él, ella, nosotros, y los sustantivos. Siguiente. Luego, como segunda parte, como segundo producto, perdón, tenemos la adaptación de los proyectos de aprendizaje de la institución educativa que hemos escogido. Tenemos aquí 2 áreas que hemos escogido para presentarles, que es el área de personal social, en el cual hemos logrado introducir dinámicas para que aprendan lenguaje de señas. Por ejemplo, el área de personal social iba a tratar el tema de comprender interpretaciones históricas y la elaboración y explicación sobre los procesos históricos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros incluir el lenguaje de señas ahí? Como podemos ver en la primera parte resaltada, nosotros queremos que los niños aprendan a describir un orden cronológico según un lenguaje de señas. O sea, primero pasó tal suceso, segundo, tercero, y así sucesivamente. ¿Cómo? Por ejemplo, el objetivo del proyecto de aprendizaje que se estaba realizando en ese momento era la Semana Chorrillana, debido a que hace poco pasaron las festividades. Entonces, para que los alumnos aprendan a usar un orden cronológico con el objetivo de celebrar a Chorrillos, pues van a crear una secuencia cronológica de eventos históricos en Chorrillos, traducida y ejecutada al lenguaje de señas. No hay que olvidar que el objetivo inicial de este proyecto era que los niños aprendan un vocabulario básico, como saludar, como hacer preguntas frecuentes de cómo estás o dónde llego a tal lugar, y presentarse a uno mismo. Y eso va a estar dentro del área de personal social. Hemos considerado pertinente que vaya en esta área. Aparte, nosotros sabemos que no podemos diseñar modelos de enseñanza así por así. Existe un Ministerio de Educación que regula estas actividades. Y el Ministerio nos indica
que estas son las competencias transversales que debemos desarrollar. Que gestione su aprendizaje de manera autónoma y se desenvuelva en entornos virtuales. Estas competencias son debido a la coyuntura actual. Y entonces hemos incluido el dominio del lenguaje de señas como una competencia transversal, que significa que es una competencia que todas las áreas tienen que considerar. Y que tenga que desarrollar las capacidades de dominar un vocabulario mínimo y que los niños logren hacer los movimientos de manera precisa. Gracias.